Vince Gilligan, el creador de Breaking Bad, metió un personaje paraguayo en Pluribus. Y mi primera reacción fue, ¡vamos, Paraguay! Al fin un paraguayo en una producción grande. Pero después el paraguayo habló y habló con acento colombiano. Y ahí dije, ¡Dera! ¡Core! ¿Existimos, Pio, o no existimos? En un rato te hablo más de esto. Pero primero te hablo de unos detalles más de la serie Pluribus. Hola, mi nombre es Luciano Jara, soy paraguayo, estudié cinematografía y trabajo de realizador visual. Este es mi análisis de la serie Pluribus de Vince Gilligan. Primero les voy a hablar sobre la trama y luego sobre lo que hay detrás de la trama. También les voy a hablar primero sin spoilers y luego con spoilers. Pluribus es una serie que se trata sobre un virus que le pegó el cerebro a todo el mundo y que lo transformó en algo así como una inteligencia colectiva. Esto le afectó a todo el mundo menos a un grupo de personas y a la protagonista. Y en ese grupo de personas hay un paraguayo. ¡Vamos, Paraguay! A nosotros nos encanta cuando algo paraguayo sale en cualquier cosa. Bueno, lo que más me gustó de la serie es que no te mastica todo. Es como que te deja pensar a vos mismo. Y además los diálogos no se sintieron rebuscados. La protagonista es Carol Sturka, una escritora de novelas que son más o menos para pasar el rato, no para pensar tanto. Algo así como de fantasía, de crepúsculo y cosas así. Todavía no empezamos con un spoiler muy intenso, pero lo que pasa al principio, en el primer capítulo, es lo que más me hizo pensar. Resulta que unos científicos descubrieron un mensaje que vino del espacio y lo transformaron en algo que se mete en el cuerpo. Y eso se convirtió en un virus que, como el COVID-19, se dispersó por todo el mundo con un descontrol total. Y eso me pegó por un lado reactual, pero no solo por el COVID-19, sino por un curso también que vi en YouTube sobre la inteligencia artificial y su futuro, que paso el link en la descripción. Ahí se habla de que uno de los miedos recurrentes es que la IA llegue a un punto de no retorno. Y ojo, esto hablo como escenarios que se discuten, no como que ya estamos muertos. Se habla de que la IA podría llegar a mejorarse a sí misma o que la IA podría hacerse copia de respaldo si es que la querés apagar. Entonces el miedo es ese, que ya no pueda frenar a la IA porque se mejoraba a sí misma y se hizo muchísimas copias de respaldo, entonces ya no hay caso y ya la IA va a existir para siempre. Entonces yo siento que Pluribus juega con eso pero en versión humana. Algo se libera y ya no lo puedes parar. Esto se mezcla con un término que aprendí hace poco, el tecnofeudalismo, que es un término del economista Yanis Varoufakis. Él dijo que el capitalismo pasó a segundo plano y que ahora lo más importante son los tecnofeudalistas. Estos son los que conforman la nube, o sea, las empresas Big Tech, Meta, Google, Twitter, las empresas de IA, básicamente las empresas que controlan nuestros datos. Lo que él dice es que estas empresas, como controlan la infraestructura y también las personas y las empresas se ven obligadas a pagar peaje para existir ahí, entonces se vuelven más importantes que el capitalismo en sí. Y lo que me parece más fuerte de todo esto es que el algoritmo de estas plataformas que usan nuestros datos te conoce. ¿No te pasó alguna vez que tu familia o tus amigos te recomendaron algo y vos dijiste, hija Emil, tengo que ver 10 minutos de video que me recomendó mi amigo, y te da como aburrimiento para ver, pero el algoritmo te recomienda un video de 50 minutos y lo ves con gusto? Bueno, eso es algo que está pasando con el algoritmo de las redes sociales. Y entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que pasa si la IA accede a todos estos datos de estas plataformas de redes sociales y demás? Y empieza a saber cómo sos, qué te gusta, cómo tranquilizarte, cómo complacerte. Y ese creo que es el problema y lo que se genera con Pluribus. Y ahí entra Carol Sturka, este personaje que no se la cree nada. Ella dice, yo no quiero ser como ustedes, no me van a complacer, no me importa nada, ustedes no son parte de mí ni nada. Y ahí entramos en spoilers claros. Cuando por primera vez se reúnen con estos 5 supervivientes, estos están recomplacidos con esta inteligencia colectiva, porque ellos están en forma de sus familiares y además ellos siempre se muestran felices y contentos. ¿Y no te parece esta historia conocida? Con Meta, TikTok o lo que sea, últimamente te recomienda cualquier gatito tocando el ukelele y te tiene ahí liberando dopamina y te tiene dopado. Y si dejas un día las redes sociales, ¿qué pasa? La gente te mira raro, te dice, yo en mi caso no quiero dejar las redes sociales. Ni siquiera le pediste, pero igual nomás te va a decir eso. Y te van a decir que el algoritmo le muestra lo que quiere ver.
y que su familia está ahí, aunque su familia en redes se muestre toda alienada, mostrando una versión perfecta que no muestra ninguna de las imperfecciones. Algo así como en Pluribus, como en esta inteligencia colectiva. Y a la protagonista, Carol Sturka, no le gusta nada de esto. Bueno, otro spoiler. Hay un paraguayo en la trama. Esto es muy loco para los paraguayos porque nosotros nos sentimos una isla rodeada de tierra, así como decía Augusto Roa Bastos. Mi reacción cuando vi por primera vez que se mencionaba un paraguayo, cuando dijeron, hay un sobreviviente más y es paraguayo, fue la de, hija de mil, no te puedo creer, existimos afuera de Paraguay. Y luego empezaron a hablar más otra vez del paraguayo y empezó a salir el paraguayo. Y cuando salió el paraguayo se veía paraguayo. Y después la dirección de arte se veía paraguaya también, porque había billetes de 100.000, las casas se veían iguales a como serían en ciertas zonas de Paraguay. Y todo estaba súper bien. Cuando habló por primera vez, también se sintió súper paraguayo. Dijo, déjenme en paz, hijos de... Y se sintió bien. Pero después de unos capítulos fue que empezó el problema. Porque en un momento él habló y habló con acento colombiano. Y eso me pinchó el globo. Dije, volvimos a dejar de existir. Y luego sí que dijo, déjenme en paz, cabrones, o algo así. Y ahí sí que nosotros nunca decimos cabrones, nada que ver. Y ahí fue cuando me di cuenta que los estadounidenses a nosotros nos ven como Latinoamérica genéricamente y ninguno de nuestros países son individuales. Pero no es todo malo, porque el paraguayo en sí, el personaje, me gustó cómo fue creado. El paraguayo es honesto y además es justamente un personaje que está en contra de la IA y es súper un héroe, un capo que hace de todo y también me gusta el rol como latinoamericano de ese paraguayo. ¿Por qué? Porque hay muchos latinoamericanos que están hablando sobre cuál es el rol de Latinoamérica en el tema de la IA. Y es que hay una carrera de la IA. Y en esa carrera el rol de Latinoamérica es la de tener los data centers, que son los que menos trabajo generan y los que más energía consumen y que son como un rol secundario. Y el personaje paraguayo está como siempre, ustedes todo lo que tienen es robado. Entonces me encanta el rol del paraguayo en eso. Solamente que no me gustó el acento y creo que fue un error de producción. No del actor, porque el actor puede fallar en eso, pero la producción debería tener en cuenta. Pero bueno, la serie me hizo pensar muchísimo, me gustó igual y quiero seguir viendo. Es inteligente y me encanta cuando una serie te deja pensando. Más series así son El Eternauta, por ejemplo, que está más cerca de acá porque es Argentina y también tiene un extra que es paraguayo. Cada vez más está cerca Paraguay de estar en las producciones grandes, por suerte. Y decime en los comentarios qué te pareció a vos la serie. ¿Qué te pareció que era una crítica a la IA, a las redes o a la necesidad de pertenecer, o qué criticaba o si no criticaba nada? Y si te pareció si era buena o mala. Y te espero en el siguiente video. Nos vemos.